La última vez que vi a mi hijo, llevaba puestos los calcetines de dinosaurios que yo le había regalado en Navidad. Y eso es lo que más me rompe la cabeza. Porque no desaparecieron después de una pelea. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo, silencio. Un silencio tan raro que todavía me despierta a las 3 de la mañana. Mi prometida, Lucía, desapareció un martes. Y se llevó a Mateo, nuestro hijo de 3 años. Cuando digo desapareció, hablo literalmente. Su teléfono apagado. Las redes borradas. Su madre diciendo que no sabía nada. Y la policía tratándome como si estuviera exagerando. Me dijeron que probablemente necesitaba espacio. ¿Espacio? Le dije al oficial que una mujer no se lleva a un niño de 3 años sin avisar durante 4 días solo porque necesita espacio. El tipo apenas levantó la mirada y me dijo que mientras no hubiera evidencia de peligro, tenía que esperar. Esperar. La palabra más inútil del planeta cuando no sabes dónde está tu hijo. Y lo peor es que, durante las primeras horas pensé que todo era culpa mía. Porque mi hermana Valeria llevaba meses metiéndole ideas raras en la cabeza a Lucía. Valeria siempre fue de esas personas que convierten cualquier reunión familiar en un reality show. Todo era drama, dinero, apariencias, fiestas, contactos importantes. Y yo, bueno, soy contador. Trabajo, casa, gimnasio, fines de semana con mi hijo. Nunca fui el tipo más emocionante del mundo. Pero yo creía que eso estaba bien. Lucía siempre me decía que le gustaba mi calma. Que conmigo se sentía segura. Hasta que mi hermana empezó a repetirle otra cosa. Primero eran comentarios pequeños. ¿No te aburres con él? O sea, es buen chico, pero parece de 50 años. Te mereces vivir más. Y Lucía se reía. Al principio. Después empezó a cambiar. Empezó a salir más con Valeria. A llegar tarde. A mirar el teléfono y sonreír sola. A compararme con otros hombres. Una noche estábamos cenando y me soltó algo que todavía me quema por dentro. Me dijo que sentía que conmigo la vida estaba pausada. Yo le pregunté qué significaba eso. Ella respondió que conmigo todo era rutina, trabajo, niño, dormir, repetir. Le dije que eso era una familia normal. Ella se quedó callada. Y ahí debí entender que algo se estaba rompiendo. Pero jamás imaginé hasta dónde. 2 semanas antes de desaparecer, Valeria organizó una fiesta en su casa. Yo no quería ir porque al día siguiente tenía una reunión temprano. Lucía insistió muchísimo. Ahora entiendo por qué. En la fiesta me sentí completamente fuera de lugar. Todos hablando de viajes, negocios raros, influencers, dinero, y yo intentando no dormirme en el sofá. Recuerdo perfectamente escuchar a Valeria decirle a una amiga, creyendo que yo no oía. Lucía merece a alguien que la haga sentir viva, no un NPC con camisa de oficina. Todos se rieron. Lucía también. Y esa risa, juro que me atravesó peor que un insulto. Esa noche discutimos en el coche. Le dije que mi hermana me faltaba el respeto constantemente y que ella nunca me defendía. Lucía respondió que quizá Valeria solo decía cosas que yo no quería escuchar. Ahí me enfadé de verdad. Le pregunté directamente si estaba arrepentida de estar conmigo. Y ella tardó demasiado en responder. Demasiado. Al final dijo que no sabía. No sabía. Tenemos un hijo juntos, estábamos comprometidos, y no sabía. Después de eso la relación se volvió fría. Pero yo seguía intentando arreglarla. Hasta ese martes. Llegué del trabajo y la casa estaba vacía. No había ropa de Mateo. No estaban los juguetes favoritos. Ni el pasaporte de Lucía. Solo encontré una nota en la cocina. Una maldita nota de 3 líneas. Necesito pensar. No me busques. Mateo está bien. Eso fue todo. Ni lo siento. Ni explicación. Nada. Llamé a Valeria inmediatamente. Y aquí viene la parte que todavía me da náuseas. Ella respondió demasiado tranquila.
Le dije que Lucía había desaparecido con Mateo. Y mi hermana soltó una risa pequeña, como si ya supiera. Le pregunté directamente si sabía dónde estaban. Y ella respondió. Tal vez Lucía por fin entendió que merece algo mejor. Cuando escuché eso, sentí algo romperse dentro de mí y colgué la llamada y volví a marcarle. Esta vez no respondió. Después me bloqueó. Ahí fue cuando dejé de verla como mi hermana. Porque una cosa es meterse en una relación. Otra muy distinta es disfrutar viendo a alguien destruirse. Esa noche no dormí. Me senté en el cuarto de Mateo y me quedé mirando su cama vacía durante horas. Había un vaso de plástico con jugo todavía sobre la mesita. Un dinosaurio de juguete debajo de la almohada. Y el sonido de silencio más horrible que he escuchado en mi vida. Al día siguiente fui otra vez a la policía. Les enseñé la nota. Les mostré los mensajes raros de Lucía de las últimas semanas. Les hablé de Valeria. Pero parecían no tomarme en serio. Uno de ellos incluso me preguntó si yo había sido controlador. Como si una mujer no pudiera simplemente manipular y desaparecer. Como si automáticamente el hombre tuviera que ser el problema. Salí de ahí sintiéndome impotente. Empecé a llamar hospitales. Hoteles. Amigos antiguos de Lucía. Nadie sabía nada. O eso decían. Pasaron 5 días. Luego 7. Y empecé a perder la cabeza de verdad. Dejé de comer bien. Dejé de trabajar. Mi jefe me llamó preocupado y le dije que no sabía si mi hijo estaba vivo. Recuerdo que hubo un silencio incómodo y luego me dijo que tomara el tiempo que necesitara. Pero el tiempo era exactamente lo que me estaba matando. El 8.º día pasó algo raro. Recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, deja de buscar. Mateo está mejor lejos de ti. Sentí hielo en el cuerpo. Llamé inmediatamente. Número apagado. Fui directo a la policía. Y otra vez nada. Dijeron que no podían rastrear mucho sin orden. Que probablemente era alguien intentando molestarme. ¿Alguien intentando molestarme? Mi hijo había desaparecido. Pero para ellos yo era solo otro hombre desesperado exagerando una ruptura. Esa noche fui a casa de Valeria. No pensé. Solo fui. Ella abrió la puerta con una copa de vino en la mano. Música de fondo. Gente riéndose dentro. Como si nada hubiera pasado. Le pregunté dónde estaba mi hijo. Ella respondió tranquila que estaba obsesionado. Le dije que si sabía algo y no hablaba, iba a destruirla. Entonces cambió la cara. Se acercó despacio y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo que Lucía estaba cansada de fingir que me amaba. Que yo era cómodo. Seguro. Pero aburrido. Y que las mujeres como ella terminan muriéndose por dentro con hombres como yo. Yo temblaba de rabia. Le pregunté dónde estaban. Ella sonrió. Sonrió. Y me dijo que quizás si yo hubiera sido más hombre, mi familia seguiría conmigo. No sé cómo logré no romper algo ahí mismo. Me fui porque entendí una cosa. Valeria quería verme explotar. Quería que hiciera una locura. Y casi lo consigue. 2 semanas después ya estaba destruido completamente. Empecé a revisar redes sociales falsas. Perfiles secundarios. Cuentas viejas. Cualquier cosa. Dormía 2 horas por noche. Y entonces pasó. Una maldita foto. Una simple foto lo cambió todo. Era una historia de Instagram de una chica que ni conocía. Una amiga de Valeria. Fiesta en la playa. Música. Copas. Gente sonriendo. Y al fondo, desenfocado, estaba Mateo. Mi hijo. Reconocí sus rizos inmediatamente. Y los calcetines de dinosaurios. Sentí que el corazón se me detenía. Hice captura. Acerqué la imagen 1000 veces. Y entonces la vi a ella también. Lucía. Sentada junto a un tipo que yo nunca había visto. Él tenía la mano en su pierna.
Ella se estaba riendo. Mientras yo llevaba semanas creyendo que algo terrible podía haberles pasado. Mientras yo no podía respirar del miedo. Ella estaba en una fiesta. Con otro hombre. Y mi hijo ahí al lado. Como si todo fuera normal. Lo peor vino después. Revisé la historia 20 veces. Y en una esquina aparecía una ubicación por apenas un segundo. Marbella. Casi me desmayo. Fui inmediatamente a la policía con la foto. Y por primera vez vi una reacción diferente. Porque ya no era una desaparición sin riesgo. Ahora había pruebas. El oficial me preguntó si estaba seguro de que era Mateo. Le dije que reconocería a mi hijo incluso entre 1000 personas. Ahí empezó todo de verdad. Pero lo que yo todavía no sabía, era quién era el hombre que estaba sentado al lado de Lucía. Y cuando descubrí quién era, entendí que mi hermana no solo había destruido mi relación. Había metido a mi hijo en algo muchísimo más oscuro de lo que yo imaginaba. El hombre de la foto se llamaba Adrián Salas. Y cuando escuché ese nombre por primera vez, no entendí por qué el policía cambió la expresión tan rápido. El oficial miró la pantalla. Luego me miró a mí. Y me preguntó cómo conocía a ese tipo. Le dije que no lo conocía. Que solo quería recuperar a mi hijo. Entonces salió de la sala unos minutos. Cuando volvió ya no estaba solo. Había otro hombre con él. Más serio. Más frío. Me preguntaron otra vez cómo había conseguido la foto. Les conté todo. La historia de Instagram. La ubicación. Mi hermana. Todo. Y entonces me dijeron algo que me dejó helado. Adrián Salas tenía antecedentes por fraude. Estafas. Peleas violentas. Y una denuncia vieja relacionada con drogas. No una denuncia pequeña. Algo pesado. Sentí que me faltaba el aire. Porque ahí entendí que mi hijo no estaba solo con una mujer confundida. Estaba cerca de un tipo peligroso. Pregunté inmediatamente dónde podían encontrarlo. Pero me dijeron que Adrián desaparecía constantemente. Que cambiaba de ciudad. De teléfonos. De cuentas. Era de esos tipos que siempre estaban al borde de algo ilegal. Y lo peor. Valeria lo conocía desde hacía años. Cuando escuché eso sentí ganas de vomitar. Mi hermana había metido a Lucía con ese hombre. Mi hermana había puesto a Mateo cerca de alguien así. Salí de la comisaría temblando. Esa noche conduje durante horas sin rumbo. No podía dejar de pensar en todas las veces que Valeria hablaba maravillas de Adrián en reuniones familiares. Decía que era exitoso. Inteligente. Ambicioso. Decía que los hombres como él sabían disfrutar la vida. Ahora entendía por qué. Porque ella admiraba exactamente el tipo de persona que yo jamás quise ser. Un manipulador vacío. Al día siguiente recibí otra llamada. Era la madre de Lucía. Llevaba semanas ignorándome. Pero esta vez sonaba nerviosa. Me dijo que necesitábamos hablar en persona. Fui inmediatamente. Cuando llegué, parecía haber envejecido 10 años. Me hizo pasar. Cerró todas las cortinas. Y me dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Lucía la había llamado unos días antes. Llorando. Desesperada. Le dijo que había cometido un error. Que quería volver. Pero que no podía irse. Le pregunté qué significaba eso. Y la madre empezó a llorar. Me dijo que Adrián le había quitado el teléfono varias veces. Que controlaba con quién hablaba. Que Lucía estaba asustada. Ahí sentí una mezcla horrible de rabia y alivio. Porque por primera vez en semanas sabía que ella no estaba feliz. Pero eso también significaba que mi hijo estaba atrapado ahí. Le pregunté por qué no había ido a la policía. Y la mujer me respondió algo que todavía me da escalofríos. Lucía le dijo que Adrián tenía amigos peligrosos. Que sabía dónde vivíamos todos. Y que si intentaba escapar, las cosas iban a ponerse feas. Me quedé en silencio. Porque de pronto todo empezó a encajar. El mensaje anónimo.
¿El miedo? La desaparición total. Lucía no solo se había dejado manipular. Había caído en una trampa. Y probablemente demasiado tarde. Pero hubo una parte que me destruyó más que todo lo demás. Antes de irme, la madre de Lucía me entregó una hoja doblada. Era una carta. Escrita por Lucía. Para mí. La abrí ahí mismo. Las manos me temblaban tanto que casi no podía leer. Ella decía que sabía que yo la odiaría. Que Valeria le llenó la cabeza durante meses. Que empezó a sentirse insuficiente. Aburrida. ¿Vieja? Decía que Adrián apareció justo cuando ella estaba más vulnerable. Que él le prometió aventuras. Dinero. Libertad. Y que al principio se sintió viva otra vez. Pero después todo cambió. Decía que Adrián se volvió controlador apenas llegaron a Marbella. Que empezó a insultarla. A revisar su teléfono. A gritarle delante de Mateo. Y luego leí la frase que me rompió completamente. Mateo pregunta por ti todas las noches. Tuve que dejar de leer. Porque sentí que me estaba ahogando. Mi hijo preguntando por mí mientras yo no podía hacer nada. Seguí leyendo como pude. Lucía decía que quería escapar. Pero que Adrián le quitó sus documentos. Y que Valeria ya no contestaba sus llamadas. Sí. Mi propia hermana la había empujado hacia ese infierno. Y luego desapareció. La usó. La manipuló. Y cuando todo salió mal, simplemente la dejó sola. Esa noche fui otra vez a la policía con la carta. Y esta vez sí se movieron rápido. Porque ya no era solo una disputa familiar. Había posible coerción. Retención. Riesgo para un menor. Empezaron a rastrear movimientos bancarios. Cámaras. Registros de hoteles. Y mientras tanto yo me estaba destruyendo mentalmente. Porque cada hora que pasaba imaginaba a Mateo ahí. Escuchando gritos. Asustado. Llamándome. Hubo una madrugada en la que casi hago una locura. Conduje hasta la casa de Valeria otra vez. Me quedé afuera mirando sus ventanas durante casi una hora. Pensando en entrar y obligarla a decirme todo. Porque yo sabía que ella sabía más. Mucho más. Y entonces pasó algo extraño. Vi a Valeria salir de la casa llorando. Nunca la había visto llorar así. Subió al coche temblando. Y por primera vez en toda mi vida, vi miedo real en su cara. Ahí entendí que algo había cambiado. Y que incluso ella empezaba a darse cuenta del monstruo con el que había jugado. Esperé a que arrancara el coche y la seguí. Ni siquiera pensé en lo peligroso que era. Solo sentía una presión horrible en el pecho. Valeria conducía rápido. Miraba constantemente por el retrovisor. Como si creyera que alguien la seguía. Y técnicamente tenía razón. Terminó entrando a un estacionamiento subterráneo cerca del puerto. Apagué las luces y me quedé lejos. Ella salió del coche todavía llorando y caminó hacia un hombre que la esperaba junto a una camioneta negra. Cuando vi quién era, sentí un golpe en el estómago. Era Adrián. En persona. Más alto de lo que imaginaba. Frío. Tranquilo. De esos tipos que sonríen sin emoción en los ojos. Me escondí detrás de una columna. Apenas podía escuchar partes de la conversación. Pero escuché suficiente. Valeria le decía que todo se estaba saliendo de control. Que la policía ya tenía la foto. Que Lucía estaba hablando demasiado. Y entonces Adrián dijo algo que todavía me despierta por las noches. Dijo que si Lucía seguía siendo un problema, él sabría cómo arreglarlo. Lo dijo tan tranquilo que me heló la sangre. Valeria empezó a decir que eso no era lo que habían acordado. Que todo esto solo era para que Lucía abriera los ojos y me dejara. Adrián se rió. Le preguntó si de verdad era tan ingenua. Y luego dijo otra cosa. Dijo que las mujeres aburridas son fáciles de manipular cuando alguien les promete sentirse especiales. Ahí entendí todo. Lucía nunca fue el objetivo real. Adrián la eligió porque era vulnerable.
Porque mi hermana le abrió la puerta perfecta. Porque ambos jugaron con su cabeza hasta romperla. Y mi hijo quedó atrapado en medio. Mi primera reacción fue salir y partirle la cara ahí mismo. Pero entonces escuché a Adrián mencionar otro lugar. Una casa cerca de las afueras de Marbella. Dijo que todavía no podían moverlos hasta resolver el problema. Resolver el problema. Así hablaba de Lucía y de mi hijo. Grabé todo lo que pude con el teléfono. Luego salí de ahí temblando. Fui directo a la policía. Esa grabación cambió completamente el caso. De pronto ya no era una simple disputa familiar. Ahora hablaban de amenazas. Manipulación. Posible secuestro psicológico. Y finalmente alguien empezó a tomármelo en serio. Prepararon un operativo rápido. Pero había un problema. Necesitaban confirmar que Mateo seguía en esa casa. Porque si entraban sin pruebas suficientes, Adrián podía escapar. Y ese hombre tenía demasiados contactos. Yo estaba perdiendo la cabeza esperando. Pasó otro día entero sin noticias. Luego otro. Y entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Valeria apareció en mi puerta. Eran casi las 2 de la mañana. Cuando abrí, parecía destruida. Sin maquillaje. Ojos rojos. Temblando. Nunca la había visto así. Ni siquiera habló al principio. Solo entró y se sentó en el sofá mirando el suelo. Le pregunté dónde estaba mi hijo. Y ella empezó a llorar de una forma tan desesperada que por un segundo me dio miedo. Finalmente dijo que Adrián estaba completamente loco. Que las cosas se habían vuelto violentas. Que Lucía intentó irse 2 veces. Y que Adrián golpeó una pared delante de Mateo para asustarla. Cuando escuché eso sentí una rabia tan fuerte que tuve que agarrarme la mesa para no romper algo. Le pregunté por qué demonios había metido a Lucía con ese tipo. Y aquí vino la parte más enfermiza de toda la historia. Valeria confesó que siempre me tuvo resentimiento. Desde pequeños. Dijo que yo era el favorito de nuestros padres. El hijo tranquilo. Responsable. El que nunca daba problemas. Mientras ella siempre era demasiado. Demasiado ruidosa. Demasiado impulsiva. Demasiado problemática. Me dijo que odiaba como todos me admiraban por ser estable. Porque ella nunca logró sentirse estable consigo misma. Y cuando Lucía empezó a dudar de nuestra relación, Valeria vio una oportunidad. Quiso demostrar que yo no era tan perfecto. Quiso destruir la vida perfecta que yo había construido. Pero nunca pensó que Adrián llegaría tan lejos. Ahí exploté. Le pregunté si entendía que por su ego estúpido mi hijo estaba en peligro. Y entonces me dijo algo que me dejó helado. Adrián no quería dejar ir a Lucía porque había usado sus cuentas bancarias para mover dinero. Dinero ilegal. Y ahora ella sabía demasiado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no era solo un manipulador violento. Era algo mucho peor. Valeria me entregó entonces un papel pequeño con una dirección. Dijo que era la casa donde estaban. Que Adrián pensaba irse esa misma noche. Le pregunté por qué me ayudaba ahora. Y me respondió algo que jamás pensé escucharle. Me dijo que había visto a Mateo llorando preguntando cuándo iba a volver papá. Y que por primera vez sintió vergüenza de sí misma. Se fue llorando otra vez. Y aunque parte de mí quería odiarla para siempre, otra parte sabía que el verdadero monstruo era Adrián. Llamé inmediatamente al detective encargado. Le di la dirección. Y ahí comenzó la noche más larga de toda mi vida. Nos hicieron esperar mientras organizaban todo. Yo quería ir corriendo hasta esa casa. Quería sacar a mi hijo con mis propias manos. Pero me dijeron que si hacía una locura podía arruinarlo todo. Así que me quedé sentado en esa maldita sala durante horas. Mirando el reloj. Sintiendo que me volvía loco. Hasta que finalmente, cerca del amanecer, el detective recibió una llamada. Y la expresión en su cara me hizo entender inmediatamente que algo había salido mal. El detective colgó lentamente. Nadie habló durante unos segundos.
Yo sentía el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que casi no podía respirar. Le pregunté qué había pasado. Él evitó mirarme directamente. Y eso me asustó más que cualquier palabra. Finalmente dijo que cuando llegaron a la casa, ya estaba vacía. Sentí que todo dentro de mí se hundía. Pregunté por Mateo. Pregunté por Lucía. Pregunté si habían encontrado algo. El detective respondió que había señales de que alguien salió con muchísima prisa. Platos tirados. Una lámpara rota. Ropa de niño en el suelo. Y sangre. Cuando escuché esa palabra me quedé congelado. Sangre. Recuerdo que intenté hablar pero no me salía la voz. El detective aclaró rápido que no sabían de quién era. Que no parecía mucha. Pero yo ya no escuchaba nada más. Porque en mi cabeza solo veía a Mateo llorando. Asustado. Llamándome. Me levanté de golpe y salí de la sala. Necesitaba aire. Sentía que me estaba muriendo. Terminé vomitando afuera de la comisaría. Así de mal estaba. Un policía intentó calmarme, pero yo solo repetía el nombre de mi hijo. Una y otra vez. Esa mañana revisaron las cámaras cercanas a la casa. Encontraron una camioneta negra saliendo de la zona unas horas antes de que llegara la policía. Adrián conducía. Pero había algo peor. Lucía no aparecía en las imágenes. Tampoco Mateo. Solo Adrián. ¿Solo? Ahí empezó el verdadero terror. Porque nadie sabía dónde estaban ellos dos. Ni siquiera Valeria. Cuando le dijeron eso, se puso pálida. De verdad pálida. Como si acabara de entender lo que había provocado. Empezó a repetir que Adrián no haría daño a Mateo. Que él no era así. Pero ni ella misma sonaba convencida. Los siguientes 2 días fueron un infierno absoluto. Dormía vestido por si llamaban. Mi teléfono estaba siempre en la mano. Cada vez que sonaba sentía una descarga eléctrica en el cuerpo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Encontraron a Lucía. Caminando sola por una carretera cerca de Málaga. Descalza. Desorientada. En shock. Cuando me llamaron casi choqué intentando llegar al hospital. Entré corriendo. Y cuando la vi, casi no la reconocí. Tenía moretones en el brazo. Los ojos hinchados. Y una expresión vacía horrible. Apenas me vio empezó a llorar. Yo quería preguntarle 1000 cosas. Quería gritarle. Quería abrazarla. Todo al mismo tiempo. Pero solo hice una pregunta. Le pregunté dónde estaba Mateo. Y ahí ella se rompió completamente. Empezó a temblar. Dijo que Adrián se lo llevó. Sentí que el mundo se apagaba. Me acerqué desesperado y le pregunté cómo había pasado. Lucía me contó todo entre lágrimas. Dijo que Adrián recibió una llamada esa noche. Que se puso nervioso porque sospechaba que la policía venía. Empezó a romper cosas. A gritar. Lucía aprovechó para intentar escapar con Mateo. Pero Adrián la atrapó antes de salir. Y entonces hizo algo monstruoso. Agarró a Mateo y dijo que si Lucía no obedecía, nunca volvería a verlo. Mi hijo lloraba. Gritaba por su mamá. Y Adrián simplemente sonreía. Lucía dijo que intentó pelear. Que intentó quitárselo. Pero Adrián la empujó contra una mesa. Ahí fue donde se golpeó y sangró. Después él la obligó a subir a la camioneta. Con Mateo atrás. Durante horas condujeron sin rumbo. Adrián estaba paranoico. Revisando el teléfono constantemente. Hablando solo. Diciendo que todos querían traicionarlo. Y entonces pasó algo todavía peor. Adrián empezó a culpar a Mateo por todo. Decía que el niño hacía demasiado ruido. Que lloraba demasiado. Que estaba harto. Ahí Lucía entendió que su hijo corría verdadero peligro. En una gasolinera aprovechó un momento. Le rogó a Adrián que la dejara llevar a Mateo al baño. Pero él se negó. Entonces ella hizo algo desesperado.
Saltó de la camioneta cuando todavía estaba en movimiento. Se golpeó horrible contra el suelo. Pero logró escapar corriendo hacia la carretera. Adrián frenó. Bajó del coche. Y empezó a perseguirla. Lucía dijo que corrió pensando que iba a morir. Finalmente logró esconderse entre unos arbustos hasta que él se fue. Pero se fue con Mateo. Cuando terminó de contarme eso, yo ya no podía sentir las manos. Estaba completamente helado. Mi hijo seguía con ese hombre. Y ahora Adrián estaba acorralado. Lo que lo hacía todavía más peligroso. La policía lanzó una búsqueda mucho más grande. Ya había alerta nacional. Revisaban peajes. Cámaras. Movimientos bancarios. Todo. Y mientras tanto, Lucía no dejaba de llorar. Repetía una y otra vez que lo sentía. Que había destruido nuestra vida. Que debió escucharme cuando le advertí sobre Valeria. Pero honestamente, en ese momento ya no me importaba nada de eso. Solo quería recuperar a mi hijo vivo. Esa noche me quedé solo en el pasillo del hospital. Sin dormir. Mirando el teléfono. Y entonces recibí un vídeo desde un número desconocido. Cuando lo abrí, sentí que el corazón se me detenía. Era Mateo. Sentado en una cama. Abrazando su dinosaurio de peluche. Se veía cansado. Confundido. Y una voz detrás de cámara decía: «Dile hola a papá». Era Adrián. Mi hijo miró la cámara y dijo algo que me destruyó por dentro. Dijo: «Papá, pórtate bien para que el señor no se enoje». Y justo antes de que el vídeo terminara, escuché a Adrián reírse, me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Escuchaba la respiración de Mateo. Pequeña. Nerviosa. Y esa risa de Adrián detrás. Tranquila. Disfrutando todo. Sentí una mezcla de miedo y odio tan fuerte que me temblaban las piernas. El detective me quitó el teléfono de la mano apenas vio el vídeo. Empezaron a rastrear el número inmediatamente. Pero Adrián no era estúpido. Había usado una aplicación temporal. El vídeo había sido enviado desde una red pública. Aún así encontraron algo importante. En los últimos segundos del vídeo se escuchaba una campana. Muy fuerte. Repetitiva. Un policía reconoció el sonido. Era una iglesia antigua cerca de un pueblo costero pequeño. Ahí empezó otra carrera contra reloj. Mientras preparaban todo, yo estaba perdiendo la cabeza lentamente. Porque había algo en la voz de Mateo que no podía sacarme de encima. Sonaba obediente. Como si ya tuviera miedo de hacer enojar a Adrián. Y eso me destruía. Mi hijo tenía 3 años. 3. No debería aprender lo que es el miedo así. Cuando llegamos al pueblo ya era de noche. Llovía fuerte. El detective me ordenó quedarme en el coche. Obviamente no le hice caso. Empezaron a revisar hoteles pequeños y casas abandonadas cerca de la iglesia. Y entonces uno de los agentes encontró la camioneta negra. Estaba estacionada detrás de una construcción vieja. Sin luces. Sin movimiento. Todo pasó muy rápido después de eso. Policías rodeando la zona. Gritos. Linternas. Y yo corriendo como un loco detrás de ellos. Escuché a alguien gritar que había un niño dentro. Sentí que las piernas casi me fallaban. Pero justo cuando llegaron a la puerta principal, se escuchó un disparo. Todo el mundo se congeló. Yo también. Luego otro disparo. Los policías entraron de golpe. Yo intenté correr detrás pero me detuvieron. Empecé a gritar el nombre de Mateo como un animal. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron segundos probablemente. Pero para mí parecieron horas. Finalmente vi salir a un oficial cargando a Mateo envuelto en una manta. Vivo. Vivo. Juro que en ese momento sentí que volvía a respirar después de semanas muerto. Corrí hacia él. Mi hijo apenas me vio empezó a llorar desesperadamente. Me abrazó tan fuerte que pensé que nunca iba a soltarme. Repetía al papá, 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 sin parar.
Y yo también lloraba. No me importaba quién miraba. Nada importaba. Solo que estaba vivo. Pero entonces pregunté por Adrián. Y el silencio alrededor me dijo todo antes de que hablaran. Uno de los oficiales explicó que Adrián había intentado escapar armado. Hubo forcejeo. Disparos. Y terminó herido de gravedad. Lo estaban llevando al hospital bajo custodia. No sentí pena. Ni un poco. Lo único que me importaba era Mateo. Pero todavía faltaba una última bomba. Porque mientras abrazaba a mi hijo, él dijo algo extraño. Me preguntó si la tía Valeria también iba a venir. Sentí un escalofrío inmediato. Le pregunté por qué decía eso. Y Mateo respondió algo que me dejó helado. Dijo que Valeria había ido a verlos 2 días antes. Que había discutido muy fuerte con Adrián. Y que después Adrián estaba muy enojado diciendo que todos querían traicionarlo. Ahí entendí que mi hermana sabía exactamente dónde estaba mi hijo todo ese tiempo. Todo. Y nunca dijo nada hasta que tuvo miedo por ella misma. Eso terminó de destruir cualquier cosa que quedaba entre nosotros. Los días siguientes fueron una locura mediática. Noticias. Policías. Declaraciones. Porque el caso de Adrián resultó mucho más grande de lo que imaginábamos. Encontraron dinero falso. Documentos. Contactos criminales. Y gracias a la información de Lucía y algunos archivos en su portátil, empezaron investigaciones nuevas. Mi hermana intentó hablar conmigo varias veces. No respondí ninguna. Luego apareció en casa de mi madre llorando. Diciendo que estaba arrepentida. Pero para mí ya era tarde. El arrepentimiento no borra el terror en los ojos de un niño de 3 años. Mateo tardó semanas en dormir bien otra vez. A veces despertaba llorando en mitad de la noche. Preguntando si el señor malo sabía dónde vivíamos. Y cada vez que escuchaba eso sentía deseos de destruir algo. Lucía se quedó un tiempo en tratamiento psicológico. Honestamente, al principio no sabía ni cómo mirarla. Parte de mí la odiaba. Parte de mí veía a la mujer rota que había sido manipulada hasta perderse completamente. Ella intentaba hablar conmigo constantemente. Pedirme perdón. Explicarme cosas. Pero yo estaba vacío. Hasta que una noche pasó algo que cambió todo otra vez. Mateo estaba dibujando en el salón. Yo estaba revisando unos papeles del caso. Y de repente él me trajo un dibujo. Éramos los 3 tomados de la mano. Yo. Y Lucía. Me dijo algo tan simple que me rompió completamente. Me dijo que ahora quería que mamá y papá dejaran de llorar. Tuve que ir al baño porque empecé a llorar como nunca en mi vida. Porque entendí algo horrible. Mientras nosotros estábamos atrapados en odio, culpa y orgullo, el que realmente sufrió todo fue él. Un niño pequeño que solo quería a sus padres juntos y tranquilos. Y esa misma noche tomé una decisión. Pero no fue la decisión que nadie esperaba. Porque no quería venganza contra Adrián. La vida ya se había encargado de él. Y tampoco quería destruir a Lucía. Ya estaba rota por dentro. No. La única persona contra la que realmente sentía algo oscuro, era mi hermana. Porque ella empezó todo. Ella sembró el veneno. Ella jugó con personas reales como si fueran juguetes. Y entonces hice algo que cambiaría la vida de Valeria para siempre. Durante días pensé qué hacer con Valeria. Porque una parte de mí quería verla sufrir exactamente igual que yo sufrí. Quería arruinarle la vida. Exponerla. Hacer que todos vieran la clase de persona que era realmente. Y créanme, tenía material suficiente para hacerlo. La policía ya sabía que había ocultado información. Que conocía la ubicación de Adrián mucho antes. Que incluso ayudó a Lucía a desaparecer al principio. Podía hundirse legalmente. Muy fácil. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Mi madre vino a verme. Y jamás olvidaré su cara. Parecía derrotada. ¿Vieja? ¿Cansada? Me dijo que Valeria llevaba días encerrada. Que casi no comía.
que lloraba constantemente. Y luego me preguntó algo que me dejó pensando toda la noche. Me preguntó si destruir a mi hermana realmente me iba a devolver la paz. Esa pregunta me persiguió durante horas. Porque honestamente, no lo sabía. Lo único que sabía era que ya estaba cansado. Cansado del odio. Del miedo. Del dolor. Cansado de sentirme roto todo el tiempo. Así que hice algo diferente. Algo que jamás imaginé hacer. Acepté ver a Valeria una última vez. Nos encontramos en una cafetería vacía. Cuando llegó, casi no la reconocí. Sin maquillaje. Ojeras enormes. Temblando. Se sentó frente a mí y empezó a llorar antes de hablar. Dijo que lo sentía. Una y otra vez. Pero yo ya no necesitaba escuchar disculpas. Entonces saqué mi teléfono. Y le mostré el vídeo de Mateo diciendo: papá, pórtate bien para que el señor no se enoje. Valeria se quedó mirando la pantalla completamente pálida. Y por primera vez vi culpa real en sus ojos. No orgullo. No ego. Culpa de verdad. Le dije algo que llevaba semanas guardándome. Le dije que Adrián no había destruido mi vida. Ella sí. Porque ella era mi hermana. Ella conocía mis inseguridades. Mi forma de amar. Mi familia. Y aún así decidió romper todo solo porque estaba resentida con su propia vida. Valeria empezó a llorar peor. Intentó agarrarme la mano. La aparté. Entonces le dije la única frase que realmente importaba. Le dije que la perdonaba. Pero que nunca más iba a volver a formar parte de mi vida. Y creo que eso le dolió más que cualquier grito. Porque entendió que algunas cosas no se arreglan. Algunas personas no vuelven. Me levanté y me fui. Y esa fue la última vez que vi a mi hermana. Meses después se mudó a otra ciudad. Algunos familiares intentaron convencerme de reconciliarme. Decían que seguíamos siendo sangre. Pero honestamente, la sangre no significa nada cuando alguien disfruta verte destruirte. Adrián sobrevivió. Terminó condenado por varios cargos. Secuestro. Extorsión. Fraude. Amenazas. Y cuando intentó negociar información para reducir su condena, nadie le creyó una mierda. Porque tipos como él solo saben manipular hasta el último segundo. Lucía y yo no volvimos a estar juntos de inmediato. Eso habría sido mentira. El daño era demasiado grande. Hubo terapia. Silencios incómodos. Mucha culpa. Muchas noches difíciles. Pero también hubo algo importante. Los dos amábamos a Mateo más que a nuestro orgullo. Y poco a poco empezamos a reconstruir algo. No perfecto. No como antes. Pero real. Un año después, Mateo volvió a dormir tranquilo. Volvió a reír como antes. Volvió a ser un niño normal. Y una noche pasó algo pequeño que para mí significó todo. Estábamos viendo una película los tres en el sofá. Mateo se quedó dormido encima de mí. Lucía lo tapó con una manta. Y entonces ella me miró llorando bajito y me dijo que nunca creyó que yo seguiría ahí después de todo. Yo la miré unos segundos. Y le respondí algo que entendí demasiado tarde en la vida. Le dije que ser aburrido no tiene nada de malo. Que la paz parece aburrida solo para la gente acostumbrada al caos. Y después de todo lo que vivimos, entendí que no hay nada más valioso que alguien que te da calma. Porque la gente como Adrián entra a tu vida haciendo ruido. Prometiendo emociones. Prometiendo sentirte vivo. Pero al final solo dejan destrucción detrás. Mientras que las personas tranquilas, las personas aburridas, son las que se quedan recogiendo los pedazos cuando todo se rompe. Y honestamente, prefiero ser aburrido el resto de mi vida, antes que volver a perder a mi hijo otra vez.